Aristóteles anunció el principio de contradicción en la metafísica de la siguiente manera. Es imposible que lo mismo pertenezca y no pertenezca simultáneamente a lo mismo y según lo mismo. Y además también nos dijo que este principio era el más firme, el que mejor se conoce y el que todos debemos poseer si queremos entender cualquier ente. En términos lógicos, Aristóteles se está refiriendo a esta ley de la lógica. Y en general, el principio de contradicción es algo obvio, evidente para todos nosotros a primera vista, ya que no puede ser que algo sea una cosa y su contraria al mismo tiempo. El propio Kant nos habla de este principio y nos dice que no es posible que lo mismo sea y no sea simultáneamente. Esto nos lo dice en la Crítica de la razón pura. Y si Kant mismo lo cita y es un principio tan intuitivo y tan obvio para todos nosotros, ¿cuál es el problema que le ve? Pues Kant tiene básicamente dos problemas fundamentales con el enunciado de Aristóteles. El uso del adjetivo imposible, adinaton, y el uso del adverbio simultáneamente, ama. Vamos a verlo. Kant nos plantea su problema con el principio de contradicción en la Crítica de la razón pura, concretamente aquí. Y nos dice básicamente que tiene dos problemas, uno con el uso del adjetivo imposible y otro con el uso del adverbio simultáneamente. Veamos en qué consisten. Acerca del uso de imposible, Kant dice algunas cosas en otros textos, pero para lo que nos interesa aquí nos vamos a centrar en la Crítica de la razón pura, ya que es su gran obra, su texto principal. Y en este texto, para Kant, la palabra imposible tiene un papel muy concreto. Ese papel es el de recordar, el de hacernos explícitamente conscientes de que cuando juzgamos si algo es y no es al mismo tiempo, eso va acompañado de la certeza de que no puede ser. Vamos, que cuando juzgamos algo que es contradictorio, nos sobreviene una certeza absoluta de que eso es una contradicción. Una certeza que además es apodíctica, o sea, es necesaria, no deja margen a ninguna otra alternativa. Pongamos un ejemplo clásico. Un hombre soltero está casado. Esto es evidentemente una contradicción, porque estar casado implica lo contrario necesariamente a estar soltero. Y eso es algo que vemos de una manera intuitiva, a primera vista. Y este es el corazón para Kant del principio de contradicción y del uso de la palabra imposible. Una contradicción nos hace, al percibirla, ser explícitamente conscientes de esa contradicción. El meollo de la cuestión está en cómo Kant está entendiendo la palabra imposible en el enunciado del principio de contradicción de Aristóteles. La crítica de Kant es que introducir la palabra imposible en el principio lo hace superfluo, o sea que esa introducción es innecesaria, y el hecho de introducirlo hace que el principio sea menos preciso. Y como hemos dicho, el problema está en cómo Kant está entendiendo el uso de la palabra imposible. Y eso nos lleva a cómo Kant está entendiendo los juicios modales. Dicho en general, los juicios modales se refieren a la manera como una proposición es verdadera o es falsa. Esas modalidades son la contingencia, la necesidad, la posibilidad, la imposibilidad, entre muchas otras. Y Kant entendía la modalidad de los juicios de una manera muy particular. Para Kant, los juicios modales se refieren a cómo se relaciona un juicio con la realidad, o sea, a la manera como el juicio se relaciona con nuestra facultad cognoscitiva. Y esto tiene una implicación muy importante para lo que nos ocupa, y es que la lectura de los juicios modales de Kant es una lectura subjetiva, o sea, se refieren a una propiedad del acto de juzgar mismo. De ahí que Kant concluya que lo central en la modalidad de los juicios es la certeza, o sea, la conexión que hay entre el sujeto y el predicado. Y de aquí surgen los tres tipos de juicios modales kantianos. Los juicios problemáticos, donde esa conexión es posible, los juicios asertóricos, donde la conexión es real y efectiva, y los juicios apodícticos, donde la conexión es necesaria y universalmente válida. Como por ejemplo, 2 más 2 son 4, un triángulo tiene 3 lados, o es imposible que algo sea una cosa y su contraria al mismo tiempo. O dicho a la kantiana, a ninguna cosa le conviene un predicado que la contradiga. Como veis, la palabra imposible no está añadiendo nada a la naturaleza propia del juicio apodíctico, porque la cosa está en mí, en la certeza que me transmite determinada proposición, determinado juicio. Bien, esto es como entiende la cosa Kant, pero ¿cómo la entiende Aristóteles? Que al final es a lo que hemos venido. Pues para Aristóteles entiende la modalidad como añadiduras del sujeto. O sea, como cosas que se dicen del ser y del no ser de algo. Por lo tanto, la modalidad aquí tiene un sentido objetivo, está en la cosa.
no depende de la certeza que transmite un enunciado al sujeto, sino que está en la cosa misma, es una propiedad del juicio mismo. Y es por eso que en este sentido no es superfluo introducir el concepto de imposible, de hecho es necesario. Imposible aquí se refiere a la verdad del juicio, o sea, lo imposible es lo opuesto a la verdad. Y para Kant, imposible se refiere a la certeza, o sea, al estado del sujeto respecto de la verdad. Por lo que podríamos concluir a esta primera parte que Kant no está entendiendo el sentido de Aristóteles, o no lo está entendiendo bien. Están analizando el principio desde marcos intelectuales, conceptuales distintos. Una vez aclarado el primero de los problemas, vamos a ver qué sucede con el segundo. Y el segundo se refiere al uso del adverbio simultáneamente o al mismo tiempo. Bien, pues así como el primero de los problemas era una cuestión de entender algo de maneras distintas, este segundo es una cuestión de entender a secas, o más bien de Kant no entendiendo a secas a Aristóteles. Bien, pues para Kant, el principio de contradicción, en tanto que es un principio de la lógica, no puede verse limitado o sometido a cuestiones materiales, o sea, no puede estar condicionado por nada relativo a la experiencia. Y por tanto, y aquí está lo interesante, tampoco está sometido al tiempo. Efectivamente, en la lectura de Kant, el principio de contradicción de Aristóteles está sometido a cuestiones temporales, a restricciones propias del tiempo, de la experiencia del tiempo. Veamos en qué consisten para Kant estas restricciones. Para Kant, añadir el adverbio simultáneamente significa que no podemos atribuir dos predicados opuestos a un mismo sujeto en un mismo momento. Pero no dice nada acerca de atribuirlos en momentos diferentes. En la crítica de la razón pura, Kant nos dice lo siguiente. Si yo digo un hombre que es ignorante no es sabio, hay que añadir la condición al mismo tiempo. Pues el que es ignorante en un momento puede muy bien ser sabio en otro momento. O sea, que el principio de contradicción no sería ni universal ni necesario, sino que estaría restringido, limitado, condicionado por un tiempo concreto. Pero que Aristóteles haya introducido en el enunciado de su principio de contradicción ese amá, ese simultáneamente, ¿implica realmente que el principio está sometido a cuestiones temporales? Pues la verdad es que no. Kant parece no haber leído todo lo necesario sobre Aristóteles para entender el uso que le está dando el filósofo a ese adverbio de simultáneamente, ya que Kant no está entendiendo, por lo que sea, el verdadero sentido de ese simultáneamente en el texto aristotélico. Para Aristóteles, simultáneamente se dice de dos maneras, o en dos sentidos. Uno de ellos es el sentido propio, o según el tiempo, y el otro el sentido traslaticio, o según la naturaleza. En sentido propio, o según el tiempo, se dice que las cosas son simultáneas cuando, sin exigirse las unas a las otras, se dan conjuntamente. O sea, hay una recíproca independencia ontológica entre esas propiedades. O dicho de otra manera, la razón por la que se dan al mismo tiempo es extrínseca a la cosa. Vamos, que lo único que tienen en común es el tiempo en el que se dan. Sin embargo, el sentido traslaticio se refiere a aquello que se reclama mutuamente en el ser. O sea, estamos hablando de propiedades, de características que componen en sí mismas el ser de la cosa. Dicho de otro modo, el sentido traslaticio de simultáneamente no se refiere a simultaneidad en el tiempo, sino en la naturaleza. Os dejo por aquí un par de textos de Aristóteles, uno sobre los opuestos relativos y otro sobre los opuestos mutuos, a corte de ejemplo. La cosa es que en este sentido traslaticio simultáneamente se refiere a dos cosas que van juntas por naturaleza, en ensamble, formando la misma cosa. Y Aristóteles en el principio de contradicción está usando simultáneamente en este sentido. El principio de contradicción nos dice que los opuestos por afirmación o por negación, en el ser y en el no ser, no pueden ser simultáneos por naturaleza. O sea, la afirmación y la negación de lo mismo respecto de lo mismo no se puede dar al mismo tiempo, porque una excluye necesariamente a la otra. Total, ¿tenía Kant razón al criticar a Aristóteles en su principio de contradicción? Pues no. No quiere decir eso que el principio de contradicción de Aristóteles no fuera criticable o que Kant no aportara cosas interesantes, sino que lo que significa es que la crítica que dirigió, vertebrada en estos dos pilares, en el uso de imposible y en el uso de simultáneamente, pues no estaba bien dirigida. En esencia, Kant critica a Aristóteles olvidando o desconociendo partes importantes de la filosofía de este. Y en el peor de los casos, Aristóteles y Kant con su principio están diciendo básicamente lo mismo.
Pero es que incluso si hablamos de claridad o de efectividad, deberíamos reconocer que la formulación de Aristóteles es mucho más clara o mucho más eficaz que la de Kant, ya que el principio de Kant necesita asunciones o aclaraciones y en el de Aristóteles está todo ahí. Es imposible que lo mismo pertenezca y no pertenezca simultáneamente a lo mismo y según lo mismo. A ninguna cosa conviene un predicado que la contradiga. Pero bueno, más allá de la claridad o no claridad de los principios, lo que nos interesaba en este vídeo era descubrir si la crítica de Kant estaba bien dirigida. Y lo cierto es que hemos visto que no, que en el peor de los casos están diciendo lo mismo. Y en cualquier caso, la crítica de Kant se construye sobre errores o desconocimiento de algunos de los sentidos de la filosofía aristotélica. Espero que os haya parecido interesante y hasta el próximo vídeo.